Vamos a compartir con ustedes una celebración de la fundación, de un año más de la Fundación de Cuenca, de una manera contagiosa. Tus choles fueras rosas, por tus lomos pintados, por tus mañanas preciosas, tus cielos. Cuando se funda Cuenca en 1557, me parece importante destacar el hecho de que está presente una mujer entre los fundadores, Mari López. Y todos los involucrados en este acto de inicio de la ciudad tienen pedazos de terreno donde ahora es más o menos el centro de la ciudad, donde tenemos el Parque Calderón, y obviamente le correspondió a Mari López también uno de esos espacios. Se habla de que en 1586 habían ya indios cantores en Cuenca, lo que significa que la Iglesia Católica iba consolidando su presencia a través de la construcción de templos. El primero estuvo ubicado donde ahora es Todos Santos, y la Catedral de Cuenca, pues, que se inicia su construcción en el siglo XVI, justamente. Entonces, parte de esta campaña de espiritualización por parte de los católicos sobre nuestros indígenas era la creación de iglesias y la enseñanza de todo lo que significa el culto a través de la misa, a través de los cánticos, de las salmodias, de las antífonas, etc. Entonces Cuenca, podríamos decir, empieza su vida como una ciudad emplazada aquí en Sudamérica, con mucha influencia indígena por el tema cañari, Tacalxá, Pacachaloma, y obviamente por toda esa impronta de los españoles, especialmente vinculados con la religiosidad popular. El emplazamiento de esta naciente ciudad ubicaba los extremos entre San Sebastián y San Blas, conocidos como barrios de indios, que sería también uno de los seques de la parte urbanística, y el otro seque desde la montaña de Culca, donde está Cristo Rey, hasta lo que es actualmente Turi, y la iglesia emplazada en el sector de la calle Fray Vicente Solano. Uno de los elementos arquitectónicos muy destacados de Cuenca son sus iglesias, que denotan justamente esta presencia del catolicismo en la ciudad, y que fue un eje transversal muy notorio hasta hace pocos lustros, podríamos decir unas décadas, porque ahora como que este cosmopolitismo que vive la ciudad permite avisorar otro tipo de espiritualidades, de movimientos vinculados con las religiones o lo existencial, pero en el imaginario del cuencano, en la cuencanidad, en la morlaquía, el tema religioso es muy importante. Las iglesias destacan aquello en la parte visual, en la parte arquitectónica, pero también hay elementos de la idiosincrasia muy vinculados con la religiosidad. En la época de la colonia, la organización social y política obligaba, por la distribución, a dividir a la ciudad en sectores artesanales o de producción. Cada una de ellas se ubicaba dentro de las posibilidades que permitía un mayor flujo o mejor desenvolvimiento o desempeño dentro de dicha actividad. Tal es el caso de las panaderías, que se encontraban ubicados ya sea en el Vado o en Todos Santos, porque en esos lugares habían los molinos. El momento que llegaban con los granos, la molienda y de la molienda, pues era casi inmediato o quedaba muy cerca todos estos lugares donde se producía el pan, las famosas panaderías del Vado o de Todos Santos. De la misma manera, tenemos las herrerías, que eran los lugares por donde ingresaban a Cuenca, de tal manera que era como una estación de servicio. En este caso, la estación de servicio era para los herrajes.
Hacia la parte de San Sebastián se ubicaban en el barrio de los indígenas las ollerías, que comprendía desde San Sebastián hacia el Tejar, centrándose concretamente la parte de las alfarerías o de las ollerías en la Convención del 45 o barrio Tandacato. Primero el barrio tenía el nombre de Tandacato. Posteriormente por asuntos históricos se le pone Convención del 45. ¿Por qué el asentamiento de la cerámica, de las alfarerías en ese lugar? Porque Cuenca, en esa zona, es rica en arcillas. De tal manera que el alfarero, la familia de alfareros, poseedores de su casa y una huerta, pues simplemente iban hacia la huerta y extraían el material para poder producir, en este caso, objetos utilitarios sobre todo. El objeto decorativo no estaba dentro de las prioridades, mas sí el utilitario. Cuenca se destacó fundamentalmente hasta el siglo XIX por ser una ciudad con muchísimo movimiento literario. Hablemos de que el siglo XX también y lo que va del XXI igual es de escenario para la presencia de grandes creadores de las letras. Pero quería decir más bien que otras artes eran opacadas por la literatura. Por ejemplo, en el caso de la música, la posibilidad que tenían los cultores de este arte era llegar como máximo a ser un maestro de capilla, un sochantre. Habían compositores que debían componer música religiosa, marchas para que se ejecuten en los desfiles y tener una vida humilde, sin mayores pretensiones económicas. Aquí estamos de regreso en la Bergenline. Vamos a seguir con esta nota interesante sobre Cuenca, la ciudad de los 4 ríos, la Atenas del Ecuador. Pero es impresionante, yo no sé cuántos ecuatorianos hay en New Jersey, y eso no lo sabe nadie. Lo importante es que pasan y saludan y dicen sus cosas más simpáticas. Vamos a continuar entonces en ese recorrido en Cuenca, la Atenas del Ecuador. Mexicanas. Rotaban las películas también. En la época de Padre Crespo igual era Chaplin y Después del padre Carlos no, Crespo. primero Padre Carlos Crespo que comenzó con María él. Auxiliador. Hablemos del desarrollo del cine, también especialmente a partir de la creación del taller de cine de la Universidad de Cuenca, de la presencia aquí de un cineasta español como Carlos Pérez Agustí, quien empezó trabajando con elementales condiciones técnicas, editando en la misma cámara de VHS, etc., y siendo un todólogo. Tenemos eventos internacionales como Títere Cuenca, de tal manera que Cuenca es una ciudad cosmopolita. Esta cualidad que le ha permitido ser receptora de muchos flujos migratorios, especialmente europeos y norteamericanos, en la última década, han cambiado totalmente el paisaje cultural de Cuenca. Ahora es muy común para todos nosotros observar en los conciertos, por ejemplo, a gente extranjera en las primeras filas que están empoderados de los mejores sitios. El jazz ahora tiene un gran protagonismo, especialmente por la llegada de músicos de este género de gran categoría, de Norteamérica, de Europa y también del Asia. Se ha generado un movimiento de cuencanos también alrededor de esto, pero van cambiando rápidamente los elementos culturales por esta indiscriminada aceptación a todo migrante que quiere venir. No quiero decir que eso está mal, pero sí genera un acelerado proceso de transculturación. Obviamente nos ayuda un poco a conocer con mayor conocimiento de causa lo que pasa en otras latitudes, en el ámbito artístico, en el ámbito cultural, en las modas. La gastronomía, por ejemplo, ha tenido cambios radicales en Cuenca. Entonces, hay cambios sumamente rápidos dentro del paisaje cultural cuencano. Considero que una de las características de la idiosincrasia cuencana
es mantener un orgullo de ser morlacos, de ser cuencanos. Esto se entiende porque desde hace muchos siglos, y especialmente en la colonia, Cuenca estaba casi alejada, abandonada, muy alejada de la capital, en este rato de Quito, ¿no es cierto? Entonces, como que eso obligó a que aquí sea autosuficiente la gestión, la personalidad del cuencano, muy orgulloso de lo suyo, ¿no? Que se defiende por sí solo. Incluso el término morlaco en gran parte puede explicar, bueno, es un término que tiene diversas acepciones, ¿no? Es polisémico, pero uno de ellos es justo una gente que no se queda, pendenciera, una gente que defiende lo suyo. Ya no hay solo emigración, sino que ahora existe mucha inmigración. El mismo hecho de ser considerada como uno de los destinos más importantes y preferidos para turismo, por ejemplo, de jubilados, gente de la tercera edad, ha permitido que no solamente vengan de paso, sino a fincarse en Cuenca. Cuenca es una ciudad que presenta condiciones realmente encomiables para vivir. Muy buenos servicios hospitalarios, médicos en general, un agua de las mejores del país de Latinoamérica, servicios básicos dentro de lo que significa la telefonía, lo que significa realmente la infraestructura para poder vivir de una manera cómoda. Y además no es una ciudad cara, especialmente para los extranjeros. Entonces, esto ha permitido de que venga mucha gente a afincarse aquí. Y yo quisiera más bien motivar a que quienes vivimos en la ciudad y a quienes han salido, no solo de Cuenca, el Austro, sino del país también, pensemos en que Cuenca es una gran opción para vivir. Que venir a visitarla, a disfrutar de sus bellezas geográficas, culturales, en definitiva de este encanto, no solamente lo hagan por turismo, sino también para pensar en regresar a sus lares, para pensar en que nosotros somos los dueños de este entorno geográfico y que si hay otra gente del exterior que viene, y con todo derecho además porque las leyes así lo permiten, quienes más deberíamos disfrutar de lo nuestro somos los cuencanos, los ecuatorianos, porque realmente Cuenca es una ciudad que requiere de la presencia de todos nosotros para seguir siendo la ciudad cargada de alma, como lo dijo Gonzalo Saltúnez. Por eso te quiero, Cuenca, por eso